Ok, muy buenas noches para todos. Hoy voy a hablarles sobre clasificación y uso del suelo como parte del contenido de la materia de manejo del suelo de la maestría de producción vegetal. La clasificación y uso del suelo es una herramienta que nos permite hacer mapas de áreas que queremos homogenizar. Actualmente nos apoyamos en un sistema de información geográfico con un sistema o imágenes satelitales para hacer clasificación o mapas de suelo o clasificación de uso de la tierra. Esto es una herramienta que puede ir desde lo más pequeño, desde algo local, hasta algo muy amplio como regional, nacional e incluso internacional. Un poco rápidamente para informarles sobre la, eh, cómo ha sido la historia o la evolución de la clasificación del suelo. Pues los primeros inicios se dieron a finales del siglo, a mitad del siglo XIX, ¿ok? En Europa. Y ya a finales del siglo XIX, Quach, un investigador ruso y sus seguidores, lograron presentar el primer compendio de clasificación taxonómica del suelo. Posteriormente, sus seguidores lograron eh, que este compendio se extendiera hacia el occidente del planeta, o que hacia Estados Unidos, donde se tradujo del primero del ruso al alemán y del alemán al inglés, y posteriormente la lengua española o hispana. Ya en 1935 se estaban diseñando nuevos sistemas de clasificación en varios países del mundo, incluyendo a Colombia, con la propuesta elaborada por el doctor Manuel del Llano, publicada en 1956. Actualmente, el Departamento de los Estados Unidos, por su sigla USDA, ha permitido hacer una clasificación o permite hacer una clasificación de suelo donde agrupa cualquier tipo de suelo, y esa es su importancia, que permite agrupar cualquier tipo de suelo y darle una clasificación pertinente. Actualmente está el Self Taxonomy, que es el compendio de la USDA, es el más utilizado a nivel mundial. Pero esto no quiere decir que no exista, eh, que cada país o algunos países tenga su propia clasificación. En los años 60 fue el boom de la clasificación de los suelos en el mundo. Y entonces surgió en 1968, se revisan los sistemas de clasificación rusos y se establece una nueva sistemática para su clasificación. En Bélgica, Francia y en Canadá se propone sistema de clasificación para cada uno de esos países. Australia en 1960 también hace una mejoría de su clasificación. Brasil propone un sistema de clasificación en 1964. En 1961, la FAO y la UNESCO proponen un sistema de clasificación único para tratar de que todos los sistemas se agrupen, pero eso ha sido complicado ya que cada país o cada nación tiene eh, sus propias características y por ende han creado su propia clasificación. Los más recientes fueron Sudáfrica en 1991 y en China en 1994. Esto que ustedes ven acá en la parte superior son los suelos que podemos ver en la superficie, y acá abajo vamos a ver son los perfiles o los elementos que componen a ese suelo. ¿Ok?
Clasificar es una forma de ordenar, creando un lenguaje común para intercambiar conocimiento. La clasificación es indispensable para crear mapas temáticos, como los mapas de suelo. El problema con los suelos es que forma un continuo, con cambios graduales de uno a otro, lo que dificulta su clasificación a diferencia de las plantas y los animales, que son fácilmente identificables. Esto ha dificultado la adopción de un sistema de clasificación universal. Pero como ya les mencioné, el más utilizado ha sido o es el de la USDA. Sin embargo, todos los sistemas, independientemente del país, se fundamenta básicamente en la génesis, en los horizontes y por supuesto en sus propiedades físicas, químicas y biológicas que pudiera tener ese suelo. Antes de clasificar es esencial recordar qué se está clasificando, ¿ok? Es decir, es la clasificación del suelo, entonces en función de eso tienen que ver cuáles son las características que van a tomar en común para su clasificación. Cuando hablamos de génesis, hablamos de los factores formadores del suelo. En ellos involucra el clima, los organismos, relieve, material parental y el tiempo. Cabe destacar que en los últimos años ya se habla de un sexto formador del suelo o elemento que es el hombre, lo sacan de los organismos. El hombre pertenece a los organismos, pero debido a su importancia y que es capaz de transformar de la noche a la mañana un suelo o un paisaje, o sea, lo están considerando como un sexto formador del suelo. Pero básicamente los sistemas de clasificación se basan en estos factores o toman en cuenta son estos factores, estos 5 factores. La clasificación taxonómica del Soil Taxonomy, que es se basa en las propiedades resultantes de estos procesos pedogénicos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estudia o se basa principalmente el Soil Taxonomy o la clasificación taxonómica. Independientemente, y vuelvo a decir, del país donde esté. Ahí el Soil Taxonomy, en este caso voy a hacer referencia a la, al- a la clasificación taxonómica de la USDA, ¿ok? Pues generalmente se basa en horizontes de diagnóstico. Estos horizontes son aquellos que podemos ver en forma vertical. Pero lo que quiero resaltar con estas imágenes que ustedes ven acá es que independiente de los factores formadores del suelo, vamos a tener diferentes tipos de suelo, ¿ok? Y por supuesto, para nosotros tener estos horizontes de diagnóstico, tenemos que recurrir a lo que se conoce o conocemos como perfil del suelo, que no es más que un corte vertical que se le hace al suelo para poder apreciar los horizontes o capas que componen a ese suelo. También cuando se hace este tipo de trabajo, se hace un hueco, se tiende a hacer un hueco en el suelo, conocido como calicata, el cual tiene unas dimensiones de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad, si es posible. Si la roca madre aparece a los 80 centímetros, pues hasta ahí será que se hace el hueco, ¿ok? Y se hace la descripción correspondiente. Generalmente esos horizontes nosotros los conocemos como el horizonte O, A, E, B, C y R. El horizonte O, conocido también como horizonte orgánico, parte superficial de color oscuro, donde se pueden apreciar todavía residuos de material orgánico. Ya el horizonte A es de color más claro, ok, perdón, color más oscuro, pero sin presencia eh, de material orgánico perceptible a los ojos. Ya no se ven esos restos pequeños de hojas o raíces en descomposición, sino que ya se ha incorporado al suelo. Podemos encontrar un horizonte E o también T, conocido de transición, que se refiere a que tiene características del horizonte A, pero también tiene características del horizonte B. El horizonte B generalmente es un suelo
un horizonte de color claro, ¿ok? Más claro que el horizonte A, ya que en la medida que vamos bajando, puede ser que el material orgánico se pierda. Entonces ya vamos a encontrar que es un horizonte más pobre en material orgánico, ¿ok? Posteriormente podemos encontrar un horizonte C, que pueden presentar material rocoso, piedras, ¿ok? Todavía en proceso de mineralización, de meteorización, perdón, y por lo tanto todavía está muy cerca del horizonte o se va a encontrar cerca del horizonte R o roca madre, ¿ok? La roca original que se formó, que permitió que se formara ese tipo de suelo. Después tenemos los horizontes de diagnóstico superficiales, que se conoce o los conocemos como epipedones, o como el molisol, que son de color oscuro, rico en material orgánico y son suaves, úmbrico o ócrico, son delgados o pálidos, plágeno o ístico, plágeno hecho por el hombre, ¿ok? Y tenemos los horizontes diagnósticos subsuperficiales. Entonces, estos son los horizontes que vamos a encontrar en la parte superior y los subsuperficiales van a estar en la parte inferior o lo que se puede conocer como un horizonte tipo A. ¿Ok? Los vamos a conocer como árgico, cámbico, óxico, espódico. ¿Ok? Y cada uno va a tener su característica. Lo importante es que dependiendo de esas características o estos horizontes tienen ciertas, se llama eh, superficial o epipedones superficiales porque están por encima y endopedones porque están dentro del suelo, o que sus superficiales. Cada uno de ellos pues tienen características que toman en consideración su textura y las propiedades químicas generalmente están relacionadas con ellas, como en este caso los espodóicos, hay acumulación de materia orgánica y aluminio y hierro, ¿ok? También tiene relación con los procesos de meteorización, como los óxicos. Cámbico es un desarrollo incipiente, o sea, se está formando apenas el horizonte A. Entonces, así sucesivamente vamos a poder ver o denotar las características para estos tipos de horizontes de diagnóstico. Las propiedades en que se basa el Soil Taxonomy es básicamente en la textura, en la estructura, en la densidad aparente, en pH y la capacidad de intercambio catiónico o cationes intercambiables. El Soil Taxonomy, como lo vemos acá, dice tiene 12 órdenes, ¿ok? También vamos a encontrar que han evolucionado, tanto la FAO tiene este compendio que se llama Base Referencial Mundial de Recursos de Suelo. Pero vemos que aquí al final vamos a encontrar que es una mezcla que se utiliza tanto el Soil Taxonomy como la base referencial mundial para la clasificación de suelo. Este es por la FAO y este es por la USDA. Entonces, una mezcla que nos va a permitir o se utiliza para generalizar o hacer los mapas más precisos. ¿Ok? Este, el sistema más utilizado a nivel mundial para estudios científicos categorizados de detalle, para detalle, vuelvo a repetir, es el Soil Taxonomy. Se basa en las propiedades cuantificables y observables del suelo, que son el resultado de la pedogénesis, como el proceso de formación, y criterios fundamentales en la presencia y tipo de horizonte de diagnóstico. Si hay o no hay esos horizontes de diagnóstico que conversamos anteriormente. El Soil Taxonomy se caracteriza por ser un sistema jerárquico, aunque hay una jerarquía. En este caso, tipo pirámide, como ustedes ven acá, hay los órdenes, subórdenes, gran grupo, subgrupo, familia y serie. El orden es el más general,
¿ok? Es una clasificación muy general. Generalmente el factor que predomina o que se considera en los órdenes es la génesis, los factores que tienen que ver con su formación. En este caso, el clima, la meteorización, el contenido de materia orgánica, ¿ok? En los subórdenes son propiedades que pueden ser modificadas, que son aquellas que pueden modificar el factor del orden, como la humedad, la precipitación, ¿ok? El gran grupo son diferencias en horizonte de diagnóstico y la humedad. Generalmente toma en consideración la humedad y la temperatura del suelo y de la zona. Los subgrupos son transacciones a otro grupo o propiedades extremas. La familia, propiedades físicas relevantes para el uso, es decir, textura, mineralogía, temperatura. La serie son más específicas y se asemeja a una especie. En pocas palabras, lo que quiero decir es que en este orden jerárquico hay ciertas características que se hay que tomar en cuenta para su clasificación. Vamos desde lo más general a lo más específico. Igual que hacemos con los plantas o los animales, vamos de familia hasta especie, pasando por género y así sucesivamente. Entonces, esa es una forma de clasificar. Generalmente las clasificaciones eh, se pueden basar dependiendo del tipo de estudio. Puede ser muy general, entonces uno utiliza el orden, pero si es muy específico, tiene que ser muy específico, puede llegar hasta series. Para que tengan una idea, el Soy Taxonomy considera 12 órdenes, 63 subórdenes, 319 gran grupos, 2.484 subgrupos, 8.000 familias y más de 19.000 series a nivel mundial. Con este tipo de clasificación o jerarquía permite que en cualquier parte del mundo se pueda darle una clasificación taxonómica a ese suelo. Por decir un ejemplo, en este caso tenemos orden, ¿ok? Es la más general, hay 12 clases, ¿verdad? Hay 12 órdenes. Criterio que es basado en los factores dominantes de la génesis, es decir, en los procesos de formación del suelo. En este caso, vamos a hacer un ejemplo con suelos típicos de piedemonte. Y decimos un orden como el utisol, es decir, proceso dominante es la lixiviación intensa y acidificación de la zona. Si hablamos de su orden, es una clasificación ya de tipo de nivel de estudio o de generalidad, pues es intermedio, ¿ok? Las propiedades que modifican el factor del orden principalmente es el régimen de humedad o la saturación de base y podemos utilizar ADULS. Entonces, clima húmedo o por ADUL. Entonces, es un tisol ADULT. Gran grupo, diferencia entre el tipo de horizonte, diagnóstico o régimen de temperatura. Entonces, podemos hablar de paleodul. Es un sufijo para pale por desarrollo muy avanzado del horizonte muy grueso. Ok, entonces tenemos un tisol, el suborden es Udul, el gran grupo es Paleodul, el subgrupo aquí en este caso se le agrega el típic, es característico de los subgrupos. Ok, típico a otros órdenes, transición a otros órdenes. Entonces se le agrega el sufijo típic es el intermedio. Entonces típic a paleadul. Entonces, como ustedes ven aquí, ya tenemos que el típic precede a paleadul y cuando nosotros vemos ese adult aquí, me está agrupando ya el suborden. Y como es un ultisol, lo veo con la ULTS. Esa sería la abreviación del ultisol. Entonces yo sé que es un ultisol con su orden UDUL del subgran grupo Paleodul y ahora del subgrupo Typic Paleodul. ¿Ok? Y la familia, entonces se le agregan características ya físicas, en este caso generalmente son características físicas del suelo. ¿Ok?
propiedades físicas relevantes como textura, mineralogía, temperatura. Entonces, arcillosa, calonita. Entonces se le coloca tipe paliadul, arcilloso, ¿ok? O caolinita, el tipo de arcilla que tiene. Y por supuesto está en la serie. Es lo más detallado, es lo más específico y en este caso podría ser serie Maracaibo. Entonces, el nombre completo de este tipo de suelo sería Tipe Paliatul con arcillas como la caolinita entre paréntesis y se le coloca serie Maracaibo, que es el nombre local. Yo sé que es un poco fastidioso o poco entendible para esto. Lo que pasa es que ustedes no van a ser expertos en la clasificación porque para ello se debe entrenar el ojo y a la persona para hacer este tipo de clasificación. Pero sí existen los expertos, ¿ok? Entonces, como les repito, el orden, tenemos aquí un ejemplo, donde está el orden, en este caso es un entisol, del suborden Fluven, con problemas fluviales de riego, de lluvia, ¿ok? Del gran grupo Torrifluven, del subgrupo Tipit Torrifluven, de la familia. Entonces aquí le pueden agregar las características correspondientes a la textura, ¿verdad? Partículas finas de arcilla, una mezcla, ¿ok? Y de la serie aquí Jositic Houston. Okay, esto es un ejemplo de cómo se respeta o se clasifica. Los órdenes, voy a mostrarle aquí solamente 8 órdenes. Que básicamente, como estábamos hablando del entisol, aquí tenemos entisol. ¿Se acuerdan del utisol, que era el ejemplo inicial? Aquí lo tenemos. Útil, suelo con horizonte argílico y saturación de base menor a 35, muy lixiviado, ácidos. En este caso, tenemos el orden entisol, insectisol, molisol, alfisole, oxisole, vertisole, histosole. Me faltan 4 más que prácticamente pues nosotros no los manejamos, pero igualmente los vamos a ver más adelante. En este caso voy a hacer hincapié en el suelo entisol. Un entisol son suelos jóvenes sin desarrollo horizontal, sin desarrollo del horizonte B, como lo vemos aquí. Suelos recientes, minerales con horizonte pedogenéticos débil o sin ellos, de muy baja evolución, como lo podemos ver. Aquí básicamente no hay un desarrollo de un horizonte B. Vamos a hablar sobre los insectisoles. Son suelos con desarrollo incipiente de un horizonte con problema de agua o cámbicos comunes en pendiente. ¿Ok? Aquí los vemos. Aquí ya se empieza a ver la formación de un horizonte cámbico. ¿Ok? A este nivel. ¿Ok? Suelos minerales de baja evolución, pero con horizontes genéticos y humedad asequible a cultivo. Presentan un epípedo mólico, úmbrico o plágeno o un horizonte cámbico. Tenemos el horizonte de molisole, suelos con un epípedo mólico y saturación de base en todos los horizontes mayores a 35%. Aquí lo vemos. ¿Ok? Y el suelo es saturación de base por encima de 35%. Esos molisoles son suelos oscuros de alto contenido de materia orgánica, típicos de los pastizales. Tenemos los anfisoles, suelos con horizonte argílico, ¿ok? Con suelo de horizonte argílico, ¿ok? Acumulación de arcilla y saturación de base mayores o igual a 35%. No me... Tenemos los ultisoles, suelos minerales con un horizonte argílico y baja saturación de base menores a 35%. Tenemos los oxisoles,
Suelos altamente meteorizados dominados por óxido de hierro y aluminio. Horizonte óxico, típico del trópico húmedo. Aquí los tenemos, nuestros colores oscuros, perdón, no, colores en naranja. Suelos con un horizonte óxico dentro de 2 metros de profundidad y sin horizonte argílico. Tenemos los vertisoles, suelo de arcilla expansible, ¿ok? Se agrietan cuando se humedecen generalmente, aquí lo vemos. Estos son los vertisoles, ¿ok? Tienen más de 30% de arcilla en todos los horizontes. Tenemos los histosoles, suelos orgánicos de materia orgánica mayores a 20 y 30%, ¿ok? Suelos orgánicos más de 30% de materia orgánica hasta un 40% de profundidad, 40 centímetros de profundidad. Tenemos los gelisoles, que ya son suelos que se mantienen congelados a altas temperaturas, ¿ok? Se pueden encontrar en zonas de cordilleras. Tenemos los aridisoles, son suelos de zonas áridas, ¿ok? Con un régimen arídico o en este caso con poca presencia de lluvia. No presenta un horizonte mólico. Tenemos los andisoles, suelos derivados de cenizas volcánicas. Y tenemos los podesuelos, que son suelos minerales con horizontes de aluminio amorfo y materia orgánica. Ok, eso es básicamente el Soil Taxonomy. Podemos hablar con más detenimiento del Soil Taxonomy, pero esa no es la idea de esta clase. La idea de esta clase es darle a conocer que existe una clasificación que podemos utilizar que se llama el Soil Taxonomy, el cual yo le voy a dar un link para que lo puedan manejar, se puedan empapar de esa información si en algún momento desean explorar o hacer una clasificación del suelo con propiedad. Claro, cabe destacar que para eso se tiene que hacer una calicata, identificar los horizontes, posteriormente tomar una muestra de cada horizonte. En ese caso se pueden tomar características o describir las características de cada horizonte, como presencia y ausencia de raíces, el color del horizonte en seco y en húmedo, reacciona al ácido clorhídrico o no, si hay presencia de carbonato o no, para eso es el ácido clorhídrico. Si hay carbonatos, reacciona como una efervescencia. Además hay que tomar muestras de cada uno de los horizontes para su análisis químico-físico. ¿Ok? Y con eso podemos ir al Soil Taxonomy para clasificar. Pero les recuerdo, no solamente eso basta, también hay que tomar en cuenta el régimen de clima y temperaturas que se encuentra ese suelo. ¿Ok? Posteriormente existe la otra clasificación que es la capacidad de uso del suelo. ¿Ok? En esta capacidad de uso del suelo se refiere a cómo podemos nosotros, un área, tratar de unificarla para que le demos el uso adecuado a esa área. No todo, cuando hablamos nosotros de unificar, es que podemos tener un área que está dividida en muchas subparcelas o parcelitas pequeñas y posteriormente nosotros tratamos de unificar todo eso o buscando la homogeneidad para darle eh, una clasificación a ese tipo de suelo. En este caso, le llamamos capacidad de uso de la tierra o del suelo. ¿Ok? Este, esta capacidad de uso de tierra o suelo nos va a permitir a nosotros darle un uso adecuado, ya sea del tipo agrícola, pecuario
o de tipo de reserva o de preservación del área de conservación desde el punto de vista de conservación. Cuando hablamos de capacidad de uso de la tierra, es un sistema de clasificación que agrupa los suelos en función de su actitud para el uso sostenido, principalmente la producción de cultivos, limitando el riesgo de deterioro. Se centra en el grado de limitación o peligro del deterioro. También tiene una jerarquía, se basa en la jerarquía del sistema de la USDA, ¿verdad? Pero en este caso tiene 8 clases, ¿verdad? Es jerárquico, una clase va del 1 al 8 y, y dependiendo de la medida que se va avanzando del 1 hacia el 8, en la medida que se va bajando, eh, va encontrándose ciertos limitantes o se va incrementando el grado de limitación para cada una de las clases. Por ejemplo, la clase 1 a la 4 son tierras aptas para cultivo. Clase 4 tiene una limitación severa, más que la 1, la 2 y la 3. La clase 5 a la 8 son tierras no aptas para cultivo, aptas para pasto, bosque, vida silvestre o protección. También vamos a ver que estas clases podemos determinarlas o llegar a su clasificación hasta subclases. ¿Ok? En este caso, las subclases son, está relacionada con la limitante que puede presentarse. A veces se presentan que hay clases que puede presentar 2 o 3 subclases a la vez. Un ejemplo, la clase 4 está limitada, en este caso, por la E de erosión, W de exceso o de agua, y puede ser C, con limitación por clima. Entonces, todas esas 3 pueden ofrecer juntas en la clase 4. ¿Ok? Entonces, las subclases son E, W, S y C, donde E es peligro de erosión, W generalmente está asociado con el agua, viene de water, ¿ok? En inglés, problema de drenaje, S son límites de propiedades del suelo, ¿ok? Algunas limitantes naturales del suelo como la pedregosidad, la profundidad, la salinidad, y la C se refiere al clima. Entre estas clases, nosotros en Venezuela utilizamos la clasificación, tenemos una clasificación que por mucho tiempo se utilizó, que es la de Juan Caverma y Arias. Esta clasificación de uso de la tierra nos permite tener o agrupar o darle el adecuado uso a ese terreno. ¿Ok? Eh, lo que quiero también mencionar que en el 2002, 2001 hubo una reestructuración o una modificación de esta clase y se llegó hasta la clase de esta eh, tipo de clasificación y se llegó hasta la clase número 10, está la 9 y la 10. En este caso no las coloqué porque básicamente ellas empiezan o parten de este tipo de clasificación. Como ustedes ven, hasta la clasificación 4 son apropiadas para cultivo en forma ocasional o limitada. En la medida que vamos bajando, vamos viendo las restricciones. La clase 1 es apropiada para cultivo con ligera o ninguna restricción. La clase 2 apropiada para cultivo con moderadas restricciones. La clase 3 apropiada para cultivos con severas restricciones. Ya la 4 es apropiada para cultivos en forma ocasional o limitada. Ya la quinta no es para uso de cultivo. Inadecuada para cultivos, apropiada para la explotación de vegetaciones permanentes. Explotación forestal y de pastos naturales, sin peligro de erosión. La clase 6, inadecuada para cultivo, apropiada para la explotación de vegetación permanente con peligro de erosión.
Ya la 7, inadecuada para los cultivos, apropiada para la explotación de vegetación permanente, con peligro de erosión y severa restricciones. Y la clase 8 hacia arriba ya son inadecuadas para la explotación de cultivo y vegetación permanente. En pocas palabras, son de usos de bosque para bosque solamente, o parque, pero no para utilización o extracción de madera. Ok, en resumen, aquí vamos a tener los factores o las restricciones que me pueden limitar a esas clases. Ok, generalmente tenemos los factores como pendiente, microrrelieve, erosión, textura o granulometría, pedregosidad, profundidad, sales, fertilidad, permeabilidad o conductividad, drenaje interno o nivel freático, drenaje externo o anegamiento y inundación. Cada una de ellas tiene una letra que vendría siendo el factor limitante. Generalmente es el que acompaña a la clase. Estas son las unidades para cada uno de los factores y por supuesto el valor. Esos factores van a tener un valor que van del 1 al 6. Generalmente siempre se habla del 1 al 4, ok, pero tenemos una clasificación del 1 al 6. En la medida que aumentamos ese valor, quiere decir que hay una mayor restricción o más dificultad. No voy a explicar todos porque sería fastidioso que yo le esté leyendo cada una de las cosas que ustedes tienen que ver con detenimiento poco a poco. Pero vamos a hablar sobre el factor de erosión, ¿ok? En este caso, podemos, si es muy ligera, entonces tiene un valor de 1. Si es muy fuerte o ya un valor de 2 o moderada, si es fuerte es 3. Y si ya es severa como inicio de cárcava, o podemos decir que es 4. Si es 3 puede ser que se empiece a ver los surcos. Si es moderada es que empezamos a ver que hay apenas se está empezando a formar el surco o apenas estamos viendo que hay un arrastre y así vamos determinando el tipo de erosión. También vemos que en cuanto a la granulometría puede ser suelos arenosos, arenoso francoso, suelo franco arenoso, franco. Entonces cada uno de ellos tiene un valor. ¿Ok? Vemos que si son suelos arcillosos o arcillo-limosos, vemos que están lo clasifica con un valor de 4. Si son limosos, franco-limosos, franco-arcillo-limoso, franco-arcilloso, franco-arcillo-arenoso, entonces tiene un valor de 3. Y si son arenosos, vemos que es 1, o sea, dependiendo del tamaño de la partícula, va a ser el valor de la limitación va a ser mayor o menor, ¿ok? En el caso de la pendiente, vemos que si tiene una pendiente menor a 3%, entonces vemos que tiene un valor de 1. Si es entre 3 y 8%, es un valor de 2. Si la pendiente está por encima de entre 8 y 20%, ya tiene un valor de 3. De 20 a 45%, de pendiente ya tiene un valor de 4. De 45 a 60%, tiene un valor de 5, o si la pendiente es mayor a 60%, tiene un valor de 6. ¿Ok? En cuanto al drenaje, ¿ok? Vamos a hablar del drenaje interno o nivel freático. Si el drenaje es muy lento, le decimos que tiene una clasificación de 1. Si es lento, 2. Si es moderado, es 3. Si es rápido, es 4. ¿Ok?
Por inundación, vamos a ver, si no se inunda, entonces 1, ocasionalmente sufre una inundación, entonces 2, la inundación es frecuente, entonces 3, y muy frecuente es 4. Y así sucesivamente cada uno va a tener su clasificación y valor. Vamos a suponer, ok, aquí vamos a, en este caso, clase de capacidad de uso, ¿verdad? Tengo clase 1 y 2. La descripción general, poca o ligera limitación, apta para todo tipo de cultivo. Entonces, ese es en cuanto a la clase. Principal limitación en Venezuela se encuentra en los valles aluviales, como Carabobo y Yaracuy, y tierras planas con buen drenaje. Implicación de manejo, manejo intensivo, uso de tecnología y riesgo justificado. ¿Ok? La clase 3 y 4, ¿ok? Con el problema de agua o limitaciones por el agua, ¿ok? Vamos a ver que en la descripción general nos va a decir que es limitaciones moderadas a severas, especialmente por el agua. Suelo de los llanos, Guárico, Apure, drenaje limitado, inundaciones estacionales o bajas, fertilidad natural, típicamente puede ser ultisol o anfisoles. Entonces, ¿qué es lo que implica el manejo? Requieren drenaje o mantenimiento de agua. Cultivos adaptados al exceso de agua, como el arroz. Y así sucesivamente podemos ir tocando otros ejemplos, como la clase 3 y 4, en este caso por problema de erosión. ¿Ok? Tenemos, en este caso es piedemonte andino y costero, suelos en pendiente. Necesidad obligatoria de prácticas de conservación como terraza, labranza, de conservación, siembra en contorno para proteger o cultivar esa tierra para evitar la pérdida del suelo y por lo tanto también de lograr el desarrollo óptimo de la planta y obtener buenos rendimientos. Y tenemos las clases 6 y 7, tierra no apta para cultivo, apta para pasto y bosque. Áreas montañosas, escarpadas, ejemplo como Sierra Nevada, suelos extremadamente pobres, son los suelos del sur o rocoso, protección o manejo, forestal, ganadero extensivo. Entonces, generalmente estos son los que son, eh, ese tipo de clases son para uso forestal o de parque. Unidades de capacidad de uso. Cuando hablamos de unidades de capacidad de uso, estamos hablando de niveles más específicos. En este caso, aplicación práctica, incluyendo Venezuela, tenemos eh, la clasificación de tierra por capacidad de uso ha sido una herramienta esencial para la planificación agrícola del país. Por ejemplo, los suelos del llano generalmente son utisoles o afisoles, pueden ser clase 3 o 4 debido al problema de drenaje limitado y la baja fertilidad natural. Los suelos de los valles andinos pueden ser clase 2, ¿ok? Y 3 por pendiente y erosión. Propósito: define la práctica de manejo y conservación obligatoria para mantener la productividad. Una clase 3E requiere medidas antierosivas, ¿ok? Como terraza o labranza de conservación. Entonces, ese tipo de clasificación de uso de la tierra nos ha permitido a nosotros darle el adecuado manejo e incluso las prácticas que se necesitan para preservar ese suelo. Como les decía, pues aquí tenemos las texturas, aquí tenemos las clases, tenemos las limitantes, generalmente son topográficas, de erosión, de características del suelo y de drenaje. En este caso de topografía tenemos la pendiente y el microrrelieve. En erosión tenemos el tipo de erosión N. En suelo tenemos textura, pedregosidad, profundidad, salinidad, fertilidad, permeabilidad.
En drenaje tenemos drenaje interno, drenaje externo e inundaciones. También vamos a ver que no solo basta con estas características, sino también las características de la zona de vida donde está ese suelo, como la precipitación, las temperaturas, la evapotranspiración potencial y, por supuesto, la altitud donde se encuentra. Y vamos a ir mezclando. Entonces, en la medida que nosotros vayamos determinando la puntuación o qué tan severo será cada uno de estos elementos, nos podemos ubicar. En este caso, nos vamos a ubicar en suelos tipo 5, ya no son aptos para cultivo, o que pueden ser usados para la producción animal, y por lo tanto podemos tener que en cuanto a la pendiente tiene una ponderación de 2, de microrelieve tiene 2, erosión 2, textura de 2 a 4, ¿ok? Puede ser un suelo arcilloso o limoso, pedregosidad de 1, o sea, no es problema, profundidad de 2, o sea que vamos a tener limitante a la hora de excavar, porque podemos tener mucha profundidad, la profundidad efectiva es, es pequeña, es corta. En cuanto a la salinidad, posiblemente vamos a tener una salinidad no alta, pero sí moderada o leve. Fertilidad de 2, no es muy rico. La permeabilidad de 1 a 3, ¿ok? Drenaje de 1 a 3, drenaje externo de 1 a 3 y inundación es que en ocasiones. O sea, son suelos inundables. Por otro lado, quiero mencionarles que para cada una de las clases que nosotros tengamos, también ahí nos permite este tipo de trabajo o de clasificación, nos recomienda qué tipo de cultivos se pudieran sembrar o utilizar para cada una de estas clases. En este caso, para un piso bajo de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar, entonces tenemos la clase 1, pudiéramos sembrar cacao, ok, coco, palma africana, yuca, cítrico, entre otros. Para la clase 2, plátano, cambures. Para la clase 3 tenemos arroz, anjojolí, maní, cebolla, curcubitácea, patilla, melón, pepino, entre otros. La clase 3 tenemos también merey, lechosa, uva, caña de azúcar, sisal. Clase 4, sorgo, frijol y así sucesivamente. Entonces hay una sola tabla, vamos a encontrar hasta los 1500, 1800 metros sobre el nivel del mar. Tranquilamente vamos a encontrar ciertos cultivos e incluso por encima también de esa altura. Aplicación práctica en los proyectos. La capacidad de uso de la tierra se utiliza primero para la zonificación agrícola, es decir, determina las áreas donde la inversión en agricultura de alto rendimiento es económica y sostenible. Es decir, en pocas palabras, si nosotros tenemos suelos que son aptos para la agricultura, podemos tener, seguramente vamos a tener inversiones dependiendo de qué tipo de clases van a ser mayores o menores. Si tenemos un suelo de tipo clase 1, pues no tiene ninguna limitación y por lo tanto las inversiones van a ser menores que en aquellos suelos de tipo 3 con ciertas restricciones, donde tendremos que aplicar algunas estrategias para eh, mejorar la característica desfavorable. ¿Ok? Además, está la capacidad la clasificación de acuerdo al uso de la tierra, nos recomienda también el tipo de práctica que debemos de realizar para preservar ese y mejorar ese suelo. En este caso, tenemos la subclase E por erosión, suelo, características de suelo, de agua, dicta el tipo de práctica de conservación a implementar. También vamos a ver la evaluación del impacto ambiental, garantizando que el uso del propuesto
sea compatible con la capacidad natural de la tierra. Es decir, establecer un monocultivo, en algunos de los casos puede contribuir a mejorar el problema que tengamos en ese suelo. Ok. También existe la otra clasificación que es por fertilidad. Entonces ya hemos visto clasificación del uso del suelo, ¿ok? A través del Soil Taxonomy. Tenemos la clasificación de uso de la tierra, ¿ok? A través de la metodología de Wankover-Merman y otros. Quiero resaltar que esta metodología de clasificación de uso de la tierra no solamente es aquí en Venezuela, en todos los países existe este tipo de clasificación que permite también o contribuye a la zonificación de las áreas, ¿ok? Y por último, tenemos la clasificación por fertilidad. Estos tres son las más utilizadas para la zonificación y uso de los suelos y de la tierra. En el caso de la fertilidad, es un sistema más cualitativo y económico orientado a la gestión de insumos. Es lo que utilizamos cuando hacemos un análisis de suelo y aplicamos enmiendas en función a ese análisis. Se basa en la capacidad intrínseca de un suelo para suministrar los nutrientes esenciales en cantidades adecuadas y equilibradas para el crecimiento de la planta. Entonces tenemos sistemas comunes. Entre esos sistemas comunes tenemos el sistema de evaluación de la productividad del suelo. Combina propiedades físicas, químicas y ambientales para asignar un índice numérico a la productividad potencial del suelo. Tenemos también la clasificación por nivel de nutrientes. Agrupación simple según el nivel de un nutriente limitante. Suelo bajo, medio, alta fertilidad e nitrógeno, fósforo, potasio. Esto es en común en los laboratorios de los análisis de suelo. Tenemos también la importancia para la producción vegetal. Toma de decisiones de fertilización. Permite justificar la inversión en enmiendas y fertilizantes. También en este reglón vamos a encontrar el manejo específico del sitio. Ayuda a diferenciar zonas dentro de un mismo lote, agricultura de precisión, que requieren diferentes niveles de insumo para alcanzar el mismo rendimiento. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las características que se deben tomar en cuenta en la clasificación por fertilidad. También encontramos la relación con la taxonomía, es decir, en función a los órdenes taxonómicos o al taxonomy, dan una idea general de la fertilidad del suelo o problema en cuanto a la fertilidad. Es dinámica y se ajusta con el manejo y el tiempo. En pocas palabras, lo que quiero mostrarle con esto es que hay ciertos manuales en función a la fertilidad del suelo o al manejo del suelo. En este caso, le estoy colocando el manual de alternativas de recomendaciones de fertilizantes para cultivos prioritarios en Venezuela. ¿Ok? Esto proviene del Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, INIA, y aquí donde quiero que vean, que era lo que decía alto, bajo, medio, características. En función a eso podemos ver acá, en este caso es para caña y patilla, ¿ok? Vemos la localidad para 650 metros, de 0 a 650 metros, en los estados Aragua, Carabobo, Lara, Portuguesa, Táchira, Valle de San Antonio y Ureña, Zulia y Yaracuy. Suelo de textura predominante, medianos a finos, pH entre 5 a 8.4, baja moderada fertilidad. Bueno, y aquí tenemos las recomendaciones. Recomendaciones esperadas, 50, 80 toneladas por caña por hectárea, entre 50 y 80 toneladas de caña por hectárea. Las recomendaciones generales,
expresada como kilogramos por hectárea de nitrógeno, fósforo y potasio. Dosis básica de nitrógeno, 50-80 kilogramos por hectárea. Entonces aquí tenemos un cuadro tipo eh, matriz, donde tenemos fósforo y potasio. Entonces, rangos bajo, medio y alto, y vemos que vamos a encontrar entre 50, 46 y 90, 50, 23, 90, 50, 25, 90 o 80, 25. Medios serían estos rangos y altos son estos rangos. Entonces, en función del potasio, si está medio y el fósforo es alto, esto es lo que tengo que ver cuáles de estas clases voy a utilizar. Potasio medio y fósforo bajo. Entonces, en función de esto, sería lo que tendría que estar aplicando. También vamos a ver que para el pH o para las recomendaciones de cal o de correcciones de cal. Ojo, claro, esto es un libro. Yo tomé solamente como ejemplo para que ustedes vieran cómo es que se toma en cuenta alto, medio y bajo para los fertilizantes, nitrógeno, fósforo y potasio. Y vemos que también eso aplica para el encalado. En este caso, para pH, si tengo una textura gruesa, media o fina, ¿ok? Entonces aquí tengo bajo, medio, alto, bajo, medio, alto. Entonces, para un pH menor, para un pH mayor entre 4,5 y si mi textura es gruesa, entonces tengo que aplicar 1000 kilogramos por hectárea, ¿ok? Para corregir ese pH. Si está entre 4,5 y 5, tengo que aplicar 500. Y si está entre 5 y 5,4, tengo que aplicar 300 kilogramos por hectárea. ¿Ok? Y así sucesivamente vemos esas tablas para ver, para la corrección de encalamiento, la necesidad de encalamiento. ¿Ok? Bueno, a ver, con eso pues culminamos la clase. Les recuerdo que son las clasificaciones más utilizadas de acuerdo al uso del suelo. Es decir, a la clasificación utilizada para el suelo y para su uso, básicamente. Entonces tenemos el Soil Taxonomy, tenemos la clasificación de uso de la tierra y por supuesto la clasificación de acuerdo a la fertilidad. ¿Existen otro tipo de clasificaciones para uso de la tierra? Sí. ¿Que los países tienen sus propias clasificaciones para uso de la tierra? También. Pero básicamente estas son las tres más importantes y todas están relacionadas con las características propias del suelo. ¿Ok? La idea es eh, agrupar estos suelos, eh, homogenizarlos para poder mapear, hacer zonas, zonificaciones, darle el uso adecuado de acuerdo al tipo de tierra, ¿ok? De acuerdo a su clasificación y a su vez proporcionar o buscar la manera de corregir los elementos, las variables que tiene en contra o las limitantes que proporciona ese suelo para ver si podemos cambiar ese suelo y convertirlo en un suelo que era clase 4, convertirlo en una clase 3 con el manejo agronómico y así sucesivamente. Les recuerdo que el Soy Taxonomy hay unas versiones más actualizadas. eh, se pueden encontrar por internet. De todos modos, yo les voy a pasar los links. Pues no se preocupen. Hay mucho material sobre esto, el cual yo voy a subírselo en la brevedad posible. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Me lo pueden hacer tranquilamente por el WhatsApp y yo les daré las respuestas correspondientes. Feliz noche.